Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que ya están conectados para escuchar esta nueva disertación a través del grupo Estisol. Bueno, tenemos al arquitecto Gustavo Di Tomaso, que es gerente de ventas de Concrete House, quien nos va a contar toda esta nueva tecnología que cada vez se está imponiendo más en todo lo que es la construcción. Esto es como cierre de un curso que hemos realizado en Cavera, destinado a este nuevo sistema de steel frame. Y bueno, a través de Concrete House lo vamos a conocer en su aplicación. Así que damos la bienvenida al arquitecto Di Tomaso. Buenas tardes, Gustavo. Todas las consultas que quieran hacer, como siempre, a través del chat, y cuando finaliza la charla, Gustavo las va a ir respondiendo. Bueno, muchas gracias, Alicia. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por participar, por dedicarnos este tiempo. Si les parece bien, ya arrancamos con todas las presentaciones. Sí, a medida que van conectándose, se van sumando a la charla. Así que cuando vos quieras, comenzamos. Bueno, bárbaro, arrancamos y vamos viendo las primeras diapositivas que son más de presentación. Bárbaro. Bueno, la idea de la charla es contarles un poco una unidad de negocios que está dentro de lo que es Grupo Estisol. Grupo Estisol fabrica y comercializa productos relacionados con el poliestireno expandido, ¿sí? Con lo que se conoce comúnmente como el telgopor, o como decimos comercialmente EPS isopor. Hay muchos productos distintos, tanto de lo que es consumo, como son los vasitos de café, los potes de helado, todo lo que es protección de electrodomésticos, y después está la parte de construcción, que es específicamente en la que estoy yo, que dentro de la construcción está Concrete House como una tecnología, digamos, en donde tiene su propia página web, que después los invitamos a que la puedan visitar, porque hay mucha información respecto al sistema, cómo se utiliza, cómo funciona, y ejemplo de obras construidas, ¿sí? Lo mismo también los invitamos a que nos visiten en las redes. Bien, vamos a empezar precisamente con lo que es el sistema, la tecnología Concrete House. Básicamente es esta imagen que ustedes ven acá en la pantalla, ¿no? Está formada por un panel de EPS, como les decía, una plancha de poliestireno expandido, o telgopor, como se conoce habitualmente, que tiene una malla de acero de alta resistencia que nos provee nuestro proveedor estratégico, que es ArcelorMittal, Asindar, a ambos lados de esa malla, y está unida con conectores, o sea, esas dos mallas trabajan en conjunto. Y a su vez se completa el sistema cuando se le proyecta una capa de concreto a ambos lados de ese panel, que es lo que permite que tome la resistencia final, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de Concrete House como una tecnología integral porque con el mismo panel nosotros resolvemos el cerramiento opaco de la vivienda o de la construcción, la estructura, porque estos paneles una vez que están revocados son portantes, y es una estructura monolítica, es decir, si bien uno paneles, después cuando proyecto el concreto no tengo uniones, digamos, no tengo juntas, y también, lo más importante, estoy resolviendo la aislación térmica. Al ser el núcleo del panel de poliestireno expandido, me da la posibilidad de tener una muy buena aislación térmica en toda la vivienda en forma continua, ¿sí? Esto no es un sistema que es nuevo, digamos, que lo estamos probando, sino que en la Argentina hace ya casi 30 años que se utiliza. Nosotros estamos poco más de 8 años trabajando con la marca Concrete House, con nuestras plantas. El grupo tiene distintas plantas en todo el país. Específicamente Concrete House se produce en la planta de Buenos Aires, en Pilar, en zona norte, y también en la planta que tenemos en Tucumán. Después hay otras plantas también en San Luis y en Tierra del Fuego. Pero básicamente en Pilar y en Tucumán es donde se fabrican los paneles Concrete House, ¿no? Para poder abastecer a todo el país en forma completa.
Bien, cuando hablamos del sistema, nosotros podemos dividirlo en 4 grandes aplicaciones, ¿no? Lo que es sistema integral, que es en este caso, es cuando se hace principalmente para viviendas, que pueden ser de planta baja, primer piso, como se ve acá en las imágenes, donde yo voy montando los paneles, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, y voy revocando para que vaya tomando resistencia y ir avanzando sobre las plantas altas, ¿sí? Sobre esta cáscara gris, como la llamamos nosotros, que es el panel revocado, puedo darle cualquier tipo de terminación. No tengo ningún tipo de limitación en cuanto a la estética ni a los materiales que utilice, ¿sí? Siguiendo la línea de lo que es sistema integral, también lo diferenciamos cuando es en altura, es decir, para edificios en altura bajos de 3, 4 pisos, se pueden trabajar perfectamente también con el sistema sin tener una estructura portante independiente, es decir, acá desaparece lo que es la columna y la viga tradicional de hormigón, porque con el mismo panel, obviamente haciendo una verificación estructural que asegure, digamos, si en ese panel yo necesito colocar algún refuerzo antes de revocar, me permite poder trabajar, como ven en las fotos, en altura, ¿sí? Obviamente que va a depender del proyecto, tienen que ser plantas similares, digamos, donde tengan continuidad en la descarga de los muros, ¿no es cierto? Pero perfectamente puedo resolver un edificio como se ve acá en las fotos, esto es en Acasuso, en zona norte, y perfectamente lo puedo resolver con los paneles. Otra de las aplicaciones que también se pueden trabajar con el panel es cuando se combinan con encofrados metálicos, ¿sí? Acá en realidad estamos hablando de obras de otra escala, donde ya son conjuntos de vivienda en general, porque los encofrados tienen un costo elevado, entonces se justifica cuando hay una repetición en su uso, pero todas las ventajas que tiene el tabique de hormigón en cuanto a la rapidez y a las terminaciones, lo tienen desventaja en cuanto a la aislación térmica. Y al poder combinar el encofrado metálico junto con el panel, ya resuelvo la aislación térmica en el mismo proceso constructivo en el que construyo las viviendas, ¿sí? Como se ve acá en las imágenes. Yo tengo los encofrados metálicos, en el interior coloco los paneles y después voy a volcar el hormigón para que luego ya tenga, cuando desencofro, la superficie lista para recibir la terminación, ¿sí? Con lo cual ahí me aseguro, como se ven en las imágenes, unas aristas perfectas, unos planos perfectos, pero con la ventaja de que yo ya aíslo térmicamente la vivienda en el mismo proceso. Y la cuarta aplicación, que también es importante en cuanto a su uso, porque cada vez lo estamos trabajando más, tiene que ver con el panel como cerramiento. Es decir, en realidad acá le ponemos otro nombre, lo llamamos RapiWall a este panel, pero en definitiva la técnica constructiva es la misma. La única diferencia es que acá sí, cuando yo estoy hablando de edificios de más pisos, voy a tener una estructura portante independiente, que en general es de hormigón, puede ser metálica o de algún otro material, y que el panel va a funcionar, como se ve en las fotos, como cerramiento, ¿sí? Acá solamente va a tener que soportar el peso propio de la pared y soportar alguna carga de viento o de golpe, pero no más que eso, no es integral, no es estructural como en el otro caso que veíamos, ¿sí? La ventaja de este panel es que cuando yo ya tengo una estructura independiente, sí o sí tengo que cerrar esos vanos entre columnas y vigas, y al hacerlo con panel, como los paneles se fabrican a medida, eso nos permite ir, digamos, a medida que llegan los paneles a obra, ir montándolos e ir cerrando esos vanos, con lo cual el cerramiento del edificio es muy rápido, para luego después empezar a proyectar, ¿sí? En este caso, estos paneles los trabajamos con malla de acero galvanizado, y eso nos da la posibilidad también de poder trabajar con otro tipo de mezclas, no solo con el concreto, que lo necesito cuando el sistema es integral, porque necesito que ese revoque tenga más resistencia, sino que en este caso en realidad puedo trabajar con premezclados, puedo trabajar con yesos proyectables, porque en realidad la resistencia que necesita soportar ese panel es menor. Y una vez que ya tengo revocado, obviamente que después sigo con las terminaciones finales, pero la ventaja es que voy a estar aportándole a estos complejos de viviendas una muy buena solución térmica. Así voy a estar resolviendo de forma integral una aislación continua y asegurando un gran confort. Que eso es un poco lo que nosotros hacemos foco en cuanto al sistema, en cuanto a cómo funciona respecto a la sustentabilidad, ¿no? Siempre hablamos de sustentabilidad, nos referimos principalmente en nuestro caso,
de que el material tenga una excelente aislación térmica, de que esos muros que construyo con el material tengan una excelente aislación térmica, y eso va a hacer que tenga un bajo consumo de energía para climatizar la vivienda y que sea confortable todo el año. ¿Sí? Cuando es todo el año, tanto en verano, que sea fresca esa casa, como en invierno, que sea cálida. ¿Sí? Y asegurando ese confort sin un gasto extra de luz y de gas, ¿no? En definitiva, voy a tener un ahorro de energía, voy a tener un ahorro de costo, y a su vez la casa va a ser mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Y si vamos a un dato un poquito más técnico, solamente como referencia, fíjense cuando hablamos de transmitancia térmica en muros, nosotros comparamos algunos ejemplos que están en el mercado, por ejemplo el primero, que es el ladrillo cerámico hueco. Los valores son de 12 y de 18 centímetros de espesor. Fíjense que el K es la transmitancia térmica, es la resistencia que tiene esa pared para el paso del calor de un lado al otro, digamos, ¿no? Cuanto más bajo es ese valor, más aislante térmica es esa pared, o mejores condiciones térmicas tiene esa pared. Cuanto más alto, menos, ¿sí? Fíjense, con un ladrillo cerámico Gogol 18 estamos en 1,5, por ejemplo, en un ladrillo macizo cerámico es 2,43, en un bloque de hormigón 2,42 y en un tabique de hormigón 3,60, ¿no? que es la situación más desfavorable. Si nosotros comparamos eso mismo con un panel Concrete House de 8 centímetros de espesor, el panel, que es un espesor que se usa habitualmente, que siempre hay que sumarle 3 centímetros de revoque de cada lado, o sea, la pared terminada revocada estará en unos 14 centímetros, estamos en una transmitancia térmica del muro de 0,49 watts sobre metros cuadrados grados Kelvin. Es decir, el valor es mucho mejor, está por debajo, digamos, de cualquier otro material que haya en el mercado, con la ventaja que con el mismo material que construyo, es el que estoy resolviendo la aislación térmica y en forma continua, ¿sí? Para que tengan una referencia, los valores de exigencia de aislación que pueda haber en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, siempre estamos hablando de la norma IRAM, la 11.605, que el nivel que se toma como referencia para aislar, o para obtener ese K, según las temperaturas del lugar, está en muros entre 0,9 y 1, ¿sí? Con lo cual, fíjense que, por ejemplo, en un ladrillo cerámico hueco común no estoy alcanzando esos valores, tendría que incorporarle una aislación térmica adicional, que eso genera un costo, y en el caso de Concrete House estoy casi por la mitad de la exigencia, es decir, con el mismo panel estoy resolviendo de manera muy eficiente la aislación térmica del muro, ¿sí? Y para ir cerrando desde lo más genérico que hace al sistema, sí es importante mencionar que nosotros contamos con todas las certificaciones que hacen, digamos, o que le dan respaldo, digamos, a la tecnología, como puede ser el certificado de aptitud técnica, para esto estamos hablando a nivel nacional, el certificado de aptitud sismo resistente, y también todas las aprobaciones que sean municipales o provinciales, algunas relacionadas también con la exigencia de aislación térmica. O sea, no es un sistema que, como les decía, que es nuevo, sino que es un sistema que está ensayado, que está aprobado y que tiene respaldo también por la Secretaría de Vivienda. Bien, vamos a arrancar un poco más ya de lleno a cómo trabajar el sistema, ¿no? Cómo se utiliza, cómo lo trabajo en obra. Empezamos principalmente con lo que tiene que ver con el montaje de paneles, ¿sí? Una vez que tenemos un proyecto determinado, sobre eso vamos a armar una panelización. En la panelización se van a definir cuántos paneles voy a utilizar, de qué largo, de qué espesor, y eso es lo que se manda a producir y lo que ustedes van a recibir en obra, ¿sí? Ese montaje de paneles lo voy a empezar a aplicar sobre las fundaciones. En general, la que más se utiliza es una platea de hormigón armado, pueden ser vigas de encadenado también, pero en general se utiliza una platea donde ya tengo la figura, digamos, de las viviendas, y hago todo el replanteo, como ven esas líneas ahí en la imagen, con todo el replanteo donde va a ir apoyado el panel y el espesor de revoque que va a tener a ambos lados, ¿sí? Sobre ese replanteo lo que voy a hacer es empezar a colocar pelos, como ven ahí en la imagen. Estos pelos pueden ser hierros del 6, del 8 como máximo milímetros de diámetro, que los voy a colocar como mínimo cada 50 centímetros para asegurarme que, como el panel tiene 1,20 m de ancho, como mínimo tenga 2 pelos que tomen el panel. Eso me va a servir para poder fijar el panel en posición y apoyarlo sobre la platea, ¿sí? Todo sobre el replanteo donde voy a tener muros, tanto interiores como exteriores, ¿sí? Es muy importante en el montaje
trabajar todo lo que es el replanteo, alineado, aplomado, el escuadré y asegurar la estabilidad de los paneles, ¿sí? Fíjense en las imágenes, en general empiezo avanzando desde una esquina que relaciono dos paneles en ángulo y luego voy avanzando, a veces tengo una pared guía, que es más larga y sobre eso van saliendo las transversales, todo lo que me sirva para ir trabando, digamos, esas paredes a medida que voy apuntalándolos. La obra es muy simple en esta instancia, es muy prolija, es muy, en el sentido de que no hay desperdicios, no hay basura, es decir, la obra es bastante ordenada. Y si ustedes miran estas fotos, en realidad se ven como los que estudiaron arquitectura, como una maqueta, ¿no? La realidad es eso, es como que toda la casa la empiezo a armar con los paneles, con sus largos determinados, y en definitiva ya empiezo a tener una idea de la espacialidad que va a tener esa vivienda y esos ambientes, ¿no? Y hacer todo en seco hace que sea mucho más rápido y más simple. Sí es muy importante, obviamente, que siempre esté, como les decía, todo alineado, aplomado. Acá alineo con reglas, con escuadras, con todo lo que sea necesario para asegurarme que esos paneles estén en posición, estén bien planos, rectos, que no tengan ningún tipo de deformación, porque si no todo eso después lo voy a tener que cubrir con el revoque, ¿sí? Entonces, para evitar gastos innecesarios, esta etapa es importante que quede todo bien aplomado y alineado. Y una vez que estoy en esa instancia, empiezo a colocar las mallas de refuerzo, mallas accesorias, como las llamamos nosotros, que son mallas angulares, como se ven abajo a la derecha, que las coloco en las esquinas, del lado adentro y del lado afuera, o las mallas planas que coloco a 45 alrededor de las ventanas y puertas, para evitar que ahí después, cuando estén revocados, pueda aparecer alguna fisurita. Y también voy a ir atando los solapes de las mallas de los paneles. Los paneles tienen 1,20 m de ancho y las mallas sobresalen en cada cara de un lado y del otro, y cuando tengo varios paneles voy tomando uno a continuación del otro y los voy atando para asegurarme de que siempre la malla tenga continuidad, ¿sí? Uno cada 4 módulos. Una vez que ya empecé a hacer el montaje, fíjense, acá tengo un corte horizontal en una esquina, ¿no es cierto? Voy a colocar la malla angular del lado de adentro y del lado de afuera. En este caso se llama la MAC 15, pero hay también de otro tamaño. Lo que tengo que asegurar es tener continuidad con el EPC, para que después, luego, cuando le voy a proyectar el concreto, logre tener, digamos, toda una continuidad en el revoque de adentro y de afuera, y todas esas mallas y la malla del revoque van a quedar cubiertas. ¿Okay? El montaje lo puedo trabajar de la manera que me sea más cómodo. Los paneles son muy livianos, con lo cual son fáciles de transportar, de cortar, de unir. Si tengo tímpanos, como se ve en la primera foto, puedo cortar el panel y colocarlo en el otro sentido y atarlo sin ningún problema. Puedo cortar en la misma pared si la armo completa en el piso para no trabajar con andamios. Puedo cortar, digamos, los vanos donde voy a tener ventanas. Puedo colocar mallas de refuerzo, o sea, puedo hacer todo lo que sea necesario para que esa pared, cuando la traslade y ya la presente y la monte sobre la platea, tenga la mayor cantidad de cosas aplicadas sin necesidad de trabajar con andamios, ¿sí? El panel es muy fácil de cortar, de unir. La malla es una malla de acero resistente, es un acero duro, con lo cual lo ideal, puede ser con tenaza, pero lo ideal es cortarlo con una moladora. Si por algún motivo tengo que volver a unir, puedo recomponer el panel y coloco, si no tengo el solape, una malla adicional. Y bueno, después el corte del EPS es muy fácil porque es muy simple, ¿no? Pero puedo perfectamente, si bien los paneles se piden a medida para tener la menor cantidad de cortes posible, obviamente que siempre hay ajustes en obra y se puede cortar perfectamente y unir y todos los paneles se aprovechan, ¿sí? Cuando vamos a la losa, esto es un corte vertical, ¿sí? El concepto es similar a lo que veíamos en el muro, en el sentido que voy a tener el muro, el panel vertical, ¿sí? En este sentido, este que está acá, y voy a tener el panel horizontal, que es el mismo panel que utilizo, que pueda tener refuerzos, pero es el mismo panel, que lo coloco en forma horizontal, y le voy a colocar las mallas angulares del lado de arriba y del lado abajo. Y fíjense lo que estoy marcando acá, que es importante dejar esta separación en el panel de aproximadamente unos 3 centímetros, que es lo que me va a asegurar que cuando proyecte el hormigón, o el concreto, digamos, el micro hormigón,
en las paredes del lado de abajo de la losa y la capa de compresión que es por arriba, también se llene de concreto la parte, digamos, que separa el panel de muro del panel de losa, ¿sí? Y eso es importante para asegurarme que todo el revoque del muro va a tener continuidad y va a estar tomando cargas. Y ahí es donde empiezo a ver también, cuando les pinto esto de color, cómo trabaja como una estructura monolítica, es decir, todo empieza a tener continuidad a través de ese concreto armado con acero. Fíjense, acá hay algunas imágenes. Bueno, render mostrando el panel, cómo tomo la malla arriba de abajo. A veces el panel queda al filo el panel de muro queda al filo del panel de losa, a veces el panel de muro continúa hacia arriba porque es muro de carga, o porque tengo una planta alta, ¿sí? También puedo resolver losas bajas para sanitarios, es decir, esto lo trabajo como una losa liviana, igual que como trabajaría la vigueta con el isoblock, ¿no es cierto? Hay una capa de compresión. Es muy similar la forma de trabajar la losa. En esta etapa también, si yo tengo algún tipo de refuerzo que aplicar, fíjense la primera foto, esto estamos hablando en Mendoza, digamos que es zona sísmica, con lo cual lleva otro tipo de refuerzos, pero perfectamente, digamos, esos refuerzos que están verificados por un profesional, los puedo aplicar directamente sobre el panel, ¿sí? Si es necesario, también puedo deprimir el polistireno y macizar algún encuentro si lo necesitara. Y fíjense, también se ven las otras fotos, mirando de abajo la losa, como esa luz que entra entre la pared y el techo, que es esa separación que les digo que después va a quedar todo cubierto directamente con concreto, ¿sí? Con el mismo panel, si bien hago paredes y losa, puedo resolver tabiques, columnas, vigas, es decir, no tengo ninguna limitación en cuanto al diseño. Y después algo muy importante para tener en cuenta en la obra es el tema del el programa operativo, ¿no? Es decir, cuál es la secuencia que tengo que llevar adelante para realmente aprovechar la velocidad que me da este sistema. La obra es compleja en sí misma por la obra, ¿no es cierto? Pero todo lo que me permita, digamos, agilizar los tiempos o simplificar las tareas, eso va a ir a favor de terminar la obra en menor tiempo, y en definitiva eso tiene que ver también con ahorro de costos, ¿no? Fíjense, esto es un ejemplo cualquiera de una obra que son varias casas, que por ahí es más fácil para mostrarlo, esto después se puede aplicar a cualquier obra, pero es interesante, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, en un lado acomodo todos los paneles que voy a tener por largos, por espesores, cerca de la obra, cerca de donde los voy a utilizar, ¿no? Para no andar trasladando los paneles de un lado al otro. Luego voy a hacer la fundación, en este caso la platea, y voy a hacer el replanteo donde voy a colocar todos los pelos que les mostraba antes, que ya nos va a permitir, digamos, ir presentando dónde van a ir los paneles. Después ya empiezo a armar los muros, que los armo en el piso, las paredes completas, para luego después empezar a montarlas, ir aplomándolas, alineándolas, colocando las mallas accesorias. Una vez que ya tengo todo montado y apuntalado, paso a instalaciones, que ahora lo vamos a ver. Las instalaciones son muy fáciles de pasar en este sistema porque es todo en seco. Y una vez que tengo las instalaciones pasadas, ahí sigo con el tema del revoque, ¿no? Que es como el punto más fuerte, es el que da más trabajo, pero es el que me termina de dar la resistencia final a esa pared, ¿no? Con lo cual, todo lo que pueda yo tener ordenado con la gente que yo dispongo en obra, y si es necesario armar distintos grupos de trabajo o es el mismo, según cómo lleve adelante la obra, probablemente me va a permitir con este sistema ir más rápido. ¿Okay? Bien, vamos a la parte de instalaciones y carpinterías. Una vez que ya tengo los muros montados, los paneles mejor dicho, con una pistola de aire caliente puedo ir deprimiendo el polistireno, y si tengo un caño flexible lo puedo ir enhebrando entre la malla y el EPS, ¿sí? En esta instancia coloco todo lo que son cajas de luz. Acuérdense que las cajas de luz no las voy a colocar al filo de la malla, sino que las voy a colocar al filo del revoque terminado, con lo cual esos 3 centímetros de revoque que tengo que considerar que del nivel de la malla tengo 2 centímetros más, que es lo que me hace promedio por la onda que tiene el polistireno, ¿sí? Hablamos siempre de 3 centímetros de revoque, del nivel de la malla son 2 más. Con lo cual las cajas tienen que estar a ese filo para que después, cuando esté revocado, esté todo en la misma línea, ¿ok? Y si tengo caños rígidos, como por ejemplo puede ser gas o agua, lo que voy a hacer es cortar la malla
deprimir también el poliestireno, colocar la instalación y después reconstituir esa malla con una malla adicional. Siempre es importante tener continuidad en la malla, ¿sí? Porque de esa manera me voy a asegurar que una vez que esté todo revocado, no tenga riesgo de fisuras que me aparezcan en esas uniones, ¿sí? La ventaja de colocar las instalaciones así es que una vez que están listas, las puedo probar si es necesario, los inspectores las pueden revisar, y después sí, ahí entrar con el revoque ya con todo terminado. No tengo escombros, no tengo desperdicio, porque acá el canaleteado lo hago con calor, con lo cual la obra en ese sentido es muy limpia y va muy rápido, ¿sí? Cuando hablamos de carpinterías, bueno, lo mismo, si trabajo con premarcos o con marcos, bueno, en general son metálicos, pero pueden ser de madera también, las grapas las voy a fijar directamente al panel. Donde está la grapa voy a sacar un pedacito de poliestireno o deprimirlo con calor y ahí lo voy a llenar con material. De esa manera ya las voy a fijar, las voy a mantener en posición, ¿sí? Como se ve acá en la foto. Si trabajo con premarcos mejor, porque también ya me va a dar la línea del lado de adentro y ya me va a asegurar, digamos, el tamaño de esa ventana para que cuando lleguen las carpinterías entren sin problema. Pero si tengo algún marco metálico, como es en esta foto, también perfectamente lo puedo fijar al panel. Fíjense que acá ya tengo también las mallas A45 que coloco a ambos lados de la pared para evitar fisuritas que puedan aparecer en esta esquina. Y también abajo aparecen los pelos, ¿no? que habíamos colocado, y las mallas angulares que tengo en la esquina, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo todo listo, ahí puedo empezar a revocar, ¿okay? Bien, y llegamos acá a la última parte, digamos, que es la más importante del sistema, que tiene que ver con la proyección del concreto, el revoque, ¿no? Resolver el revoque, que es, como les decía, lo que le termina de dar resistencia a esa pared. La combinación del revoque, porque acá no tengo cal, acá tengo solamente cemento y arena, combinado con el acero del panel, hace que tenga una pared muy resistente. ¿Cuáles son los objetivos que tengo que revisar, digamos, en este concreto, que básicamente es cemento, agua y arena? Es que tenga buena trabajabilidad, una mínima contracción de fragua y una excelente resistencia mecánica, ¿sí? Por eso es estructural. ¿Cómo logro eso? Bueno, primero, que tenga una buena consistencia para poder trabajar. Ahora vamos a ver los medios con los que lo podemos proyectar, qué tipo de máquinas se pueden usar, pero el material tiene que tener buena consistencia. No nos olvidemos que es un revoque que tiene una mezcla, que tiene una carga de cemento importante. Siempre partir de una baja relación de agua-cemento, es decir, la menor posible, 0,5 en general es. Después eso puede cambiar según qué máquina trabaje para revocar. Y después también siempre arranco de la relación cemento árido 1:3, que es el concreto tradicional, que esto podrá variar también en función del tipo de arena que use en el lugar. No es lo mismo la arena de Mendoza, que Córdoba, que Buenos Aires, que Neuquén. Pero siempre obviamente voy a usar la arena local, con lo cual eso puede ser que me varíe, pero siempre voy a partir del 1:3, ¿no es cierto? Y después lo que nosotros recomendamos o sugerimos es a esa mezcla incorporarle fibra de polipropileno de media pulgada y también un plastificante, o sea, un reductor de agua que nos va a ayudar a darle justamente, al trabajar con una baja relación agua-cemento, que tenga buena consistencia el material y sea cómodo para poder proyectarlo, ¿sí? El plastificante también tiene que ver que cuanto menos cantidad de agua pongo en la mezcla, menos agua tiene que evaporar de ese revoque, menos riesgo de fisura por contracción de fragua, ¿sí? Lo que tengo que evitar es eso, no poner agua de más. ¿Ok? Y sí, y cuando entro a la parte de revoque, lo mismo que veíamos antes de los factores operativos, cómo es la secuencia de obra, también es importante los profesionales o los constructores que van a llevar adelante la obra, de tener definida esa secuencia, ¿no? O sea, bueno, yo voy a empezar a revocar. Revoco el revoque se hace en 2 capas, que ahora lo vamos a ver. Hago una capa de adentro y una capa de afuera y después la repito, hago las 2 de un lado, después del otro. En función de eso va a depender de qué lado armo los andamios, de qué lado coloco
los apuntalamientos. Eso de alguna manera me va a ir definiendo la dinámica que va a tener esa obra, ¿sí? Con qué gente voy a revocar, cuánta gente voy a tener disponible, qué tipo de máquina voy a usar. Estas son todas preguntas que uno se tiene que hacer, que no tiene que ver porque uno use los paneles, pero lo recordamos, lo refrescamos, digamos, porque es importante para aprovechar el tiempo. ¿Okay? Bien, en cuanto a la proyección de este concreto, a ver, primero, no recomendamos trabajarlo a mano, ¿sí? El trabajarlo a mano, como les digo, es una mezcla de mucha carga de cemento, con lo cual en general le tengo que agregar mucha agua para que sea trabajable con la cuchara me rebota un poco sobre el poliestireno, el panel, con lo cual no es la mejor situación, salvo que no tenga otra alternativa. Lo ideal siempre es con un medio mecanizado, ¿sí? Que puede ser desde el más simple, como el que vemos en la foto, esto se llama palita, ¿no? Que es esa tolva que ven ahí, que se engancha a una manguera y a un compresor de aire, donde voy cargando esa tolvita desde la carretilla, donde tengo material preparado, y con el compresor, el aire, digamos, me empuja el material y voy proyectando, ¿sí? Esto funciona súper bien, se utiliza sin ningún problema. Si ya tengo superficies más grandes o en general trabajo con los paneles ya en todas las obras, es decir, que tengo otra dinámica o otra cantidad, otra escala de obra, y sí por ahí me conviene pasar a una máquina revocadora continua, tipo Turbosol, Putzmeister, bueno, hay distintas marcas en el mercado. Puedo trabajar con otras, como está a la izquierda, abajo, que son unitadoras, que mezclan el agua a punta de manguera y en la manguera va el material en seco. Hay distintas alternativas, todas son buenas, va a depender del tipo de obra con el que trabaje y del presupuesto también de la obra, pero la realidad es que esto me va a permitir tener otra velocidad de trabajo, ¿no? La realidad es que con el revoque proyectado obtengo rendimientos mayores, ¿cierto? Sobre todo porque estoy revocando, como les decía, 3 centímetros en total, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 centímetros los voy a hacer en 2 capas. La primera pasada, como se ve en la imagen, voy a empezar de abajo hacia arriba, uniendo bien, reforzando la unión entre lo que es el panel y la platea, y de ahí voy subiendo. La primera pasada no se reglea, solamente para cubrir la malla y para ya darle resistencia a ese panel. Y después lo dejo tirar un poquito el material. Puede ser que si el hago a la mañana, a la tarde puedo hacer la segunda, o al día siguiente. Ahí paso a la segunda pasada, que ahí sí completo el espesor, ahí ya estoy hablando de los 3 centímetros totales, ¿sí? Que es lo que va a terminar de completar el espesor total de la pared, ¿no es cierto? Acá, bueno, obviamente ya sí regleo, corto el material, trabajo arista, o sea, ya le doy la terminación como para que sobre esa segunda pasada aparezca el revestimiento o la pintura o un revoque fino o lo que sea, ¿no es cierto? Puedo dejarlo rayado si voy a colocar algún revestimiento plástico o no, si es más tipo una pintura. O sea, tengo distintas alternativas, lo importante es que quede prolijo como para recibir la terminación final, ¿sí? Y en cuanto a la terminación final, no tengo ningún tipo de limitación. Como se ven en las fotos, puedo trabajar, como les decía, piedras, cerámicos, maderas, revestimientos plásticos, revestimientos cementicios. La verdad es que no hay ningún tipo de limitación, y eso va a ser un poco a la estética. Tampoco hay ninguna limitación en combinar el sistema con otros materiales. Por ejemplo, hay viviendas donde las cubiertas son inclinadas de tejas o de pizarra o de chapa y son con madera y perfectamente se pueden hacer solo los muros con paneles. Es decir, lo puedo combinar de la manera que lo necesite. También tengo mucha más flexibilidad. Acuérdense que esto no son puntuales los esfuerzos como una columna y una viga, sino que son muros que los puedo ahuecar, los puedo trabajar en forma curva, como se ve acá en las imágenes. Puedo trabajarlo por adelante de los edificios como si fuera una especie de cortingual que puedo ir cortando el panel y dándole la forma que yo quiera. Es decir, eso está bueno porque es mucho más versátil que trabajar por ahí con construcción tradicional, ¿no? Con mampostería.
Y ya un poco como para ir cerrando y mostrando algunas fotos, todas estas son fotos de obras que están en ejecución o ya están realizadas con paneles, siempre apuntando a que al trabajar con Concrehouse construyamos en forma eficiente, ¿no? Apuntar un poco a la sustentabilidad, a viviendas que sean, como les decía al principio, que sean confortables, que tengan un bajo consumo de energía, que sean duraderas en el tiempo, que sean resistentes, ¿sí? Tanto viviendas como edificios. Hay edificios en altura donde se ha usado el panel de cerramiento o desarrollos inmobiliarios de complejos de departamentos, siempre dándole un plus a esa construcción, ¿no? Además de tener una buena calidad de construcción con buenos materiales, también le estoy aportando esto que decimos de la aislación térmica, que va a hacer que el día de mañana, quizás hoy no pasa, pero el día de mañana probablemente sea un argumento de venta que diferencie en precio, digamos, a la construcción sin ningún tipo de aislación, ¿no? Pero también fíjense que se usan, por ejemplo, hay ejemplos de, bueno, barrios de viviendas que se han hecho en distintas partes del país, hoteles como la cadena Howard Johnson, que ya ha hecho 3 hoteles con los paneles, jardines de infantes, complejos de departamentos premium. Es decir, hay distintas soluciones, no es solo apuntado a vivienda y siempre enfocados en tener una construcción sustentable, ¿no? Eficiente. Y nosotros como empresa, como Grupo Estisol y como Concrehouse, siempre como empresas proveedoras de tecnología, siempre tenemos que apuntar a poder dar soluciones que permitan, digamos, obtener este tipo de obras, ¿no? Así que eso es un poco como estamos enfocados. Bueno, ya estamos. No sé si Alicia está por ahí. Acá estoy y seguí muy Hola. atentamente tu disertación, súper clara. Bueno, mira, Bueno, yo voy a gracias. ir leyendo algunas preguntas y comentarios que aparecen para que vos ¿Cómo puedas no? ir respondiendo. Eduardo, Dale. en los cerramientos, edificios en altura, ¿cómo se solucionan los puentes térmicos al estar interrumpidos por las columnas y vigas de hormigón? Sí, correcto. Bien, bueno, ahí ya es un trabajo más fino. No todo el mundo lo trabaja de esa manera, pero perfectamente se puede resolver. La ventaja es que vos podés colocar el panel en distintas posiciones dentro de lo que es el filo de la pared. Es decir, yo puedo regular el espesor del panel y también la posición. En algunos casos lo que se ha hecho es ustedes acuérdense que tienen el panel y tienen del nivel de la malla 2 centímetros de revoque, ¿sí? A veces se coloca filo para que cuando revoco el panel y la estructura, y ahí queda sin aislación, o logro el panel sacarlo unos 2 centímetros o 3 más afuera, ¿sí? Para revestir toda la estructura, columnas y vigas con planchas de poliestireno, y cubrirlas todas esas con la misma malla, puedo usar la misma malla del panel, y después revocar. Con lo cual de esa manera ya estoy anulando el puente térmico. Otra alternativa es que, por ejemplo, como se está haciendo un Howard Johnson en San Martín de los Andes, que se usa como cerramiento, se está usando como una especie de curtain wall, es decir, todo el panel va por adelante, no sé si se llega a entender por ahí, es difícil sin imágenes, pero todo el panel va por delante de la estructura en forma continua, protegiendo también la estructura del puente térmico. Bueno, Eduardo también comenta, el sistema está certificado con sello IRAM para considerarlo dentro de la nueva ley de eficiencia energética. Sí, no sé cuál es el sello IRAM. En realidad el material, tenemos todos los ensayos en el INTI, que son a nivel nacional, que digamos, los valores respecto al poliestireno expandido, los coeficientes de conductividad térmica, que esos están disponibles, y eso hace, digamos, que en función de esos ensayos que tienen validez nacional, perfectamente se puede calcular el K del muro que se necesite modificando ese espesor. Con lo cual, perfectamente se puede trabajar, digamos, en cualquier obra. Se ha trabajado incluso los paneles en obras con certificación LEED o en proceso de certificación LEED o Passive House, y se trabaja sin ningún problema. Los paneles tienen todos 8 centímetros de espesor de EPS o hay otros espesores, por si necesito lograr una mayor eficiencia energética necesaria. Hay.
Hay, los paneles, la única medida estándar es el 1,20 m de ancho, útil, y después tanto el largo como el espesor es a pedido. El rango de los espesores es desde 4 centímetros, cuando hablamos de espesor de panel, hablamos del espesor del poliestireno expandido, ¿sí? Desde 4 centímetros hasta 18, es lo que se usa habitualmente. No, habitualmente se usa 8, 10, 12, que son los espesores que más se trabajan, pero en ese rango se puede. Y el largo también, desde 2,50 m como mínimo hasta 6 metros de largo se puede producir sin ningún problema. En general no se usan paneles tan largos por un tema de practicidad de logística en obra, ¿no? Pero se puede. Si por algún motivo se paraliza la obra y solo tengo ejecutado el revoque exterior y el techo, ¿cuánto tiempo puede quedar la obra paralizada sin que sufra deterioro la malla interior? Al retomar la obra, se ejecutarían las instalaciones y el revoque interior final. Sí, bueno, en general la idea es tener las instalaciones antes de empezar el revoque, ¿sí? El revoque, la malla no es galvanizada, con lo cual se oxida superficialmente. Hay ejemplos de obras que han estado años paradas y no pasó nada, digamos. Después se revoca, una vez que se revoca y el concreto deja atrapado el acero sin el contacto con el aire, ahí se soluciona el problema. Si la malla está cubierta por el concreto, ningún inconveniente. Si la malla quedó expuesta, si es un tiempo lógico, no sé, como les digo, un par de años no pasa nada. Lo ideal obviamente siempre es cubrirlo cuanto antes, ¿no es cierto? Pero hay ejemplos de obras que no ha pasado nada. Si ha pasado muchísimos años, bueno, quizás ahí hay que verificar a ver cómo está el estado de esa armadura, ¿no? Pero en general, como es un acero de alta resistencia, no es un alambre común, la resistencia al paso del tiempo es muy buena. Pregunta, ¿siempre se trabaja sobre plateas de hormigón? No siempre, se puede trabajar sobre vigas de fundación también. A ver, ¿cuál es la diferencia? Si trabajo con vigas, que es un poquito más económico que la platea, tengo que hacer una viga en cada lugar donde tengo un muro, porque yo sobre eso después tengo que colocar los pelos para poder fijar el panel, ¿sí? Cuando trabajo con la platea, de alguna manera ya resuelvo toda la figura de la casa y hago todo el replanteo junto y sobre eso coloco los paneles. Pero además, desde lo estructural, la ventaja es que está alineado, digamos, la platea con los paneles, en el sentido de que cuando yo trabajo en construcción tradicional, yo tengo columnas y vigas donde tengo esfuerzos puntuales, ¿sí? Cuando trabajo con paneles, las cargas son uniformemente distribuidas, no son puntuales, sino que están distribuidas. Y esa distribución de cargas la voy a apoyar sobre la platea, que la platea distribuye en forma uniforme también y distribuida sobre el terreno, con lo cual desde lo estructural está más alineado trabajar con plateas que con vigas, pero se puede usar cualquiera de las dos. ¿Cuál es la comparativa de costos respecto de un sistema tradicional? Sí. A ver, nosotros no hablamos de números, nosotros como empresa no construimos, ¿no? Nosotros vendemos el material. Y obviamente que los precios cambian según la zona. La realidad es que lo que nosotros podemos notar es que el construir con el sistema concrejado respecto al tradicional es un poco más económico y es un poco más rápido. Y estoy haciendo una vivienda de mucha más calidad. Cuando hablo un poco, en promedio puedo estar entre un 15% y un 20% por debajo del costo en lo que es construcción tradicional, ¿sí? Y voy a estar también más o menos entre un 15 y un 20% menos de tiempo en terminar la obra. Siempre, obviamente, según cómo lleve adelante la obra, ¿no? Que es lo que veíamos antes, cómo lo organice. Pero si soy una persona organizada, con este sistema voy a poder ir más rápido. No piensen que porque trabajan con estos paneles les va a salir la mitad a la casa, por supuesto que no, digamos, pero sí me va a permitir ahorrar un poco y a su vez voy a estar teniendo una vivienda de más calidad, que eso es lo que nosotros apuntamos. Otra, ¿tienen datos de la capacidad portante de los tabiques que según el espesor que Estisol ofrece? Sí, tenemos datos para pasarles, eso después si quieren me escriben al mail y les mando los ensayos. No tiene que ver tanto con el espesor del panel, sino que digamos, se ensaya el tabique completo, ¿no? O sea, el panel de poliestireno con los 3 centímetros de concreto a ambos lados, ¿no? Y en realidad eso es lo que da el valor de referencia. Después, con el poliestireno
prácticamente varía en muy poco, ¿sí? Lo que le da resistencia son los 3 centímetros de concreto a ambos lados. Pero tenemos ensayos para pasar, ¿sí? Si quisiera hacer un frente vidriado completo, ¿hay limitaciones? Bueno, a ver, hay limitaciones en el sentido de que hay que ver ese frente vidriado, cómo lo relaciono con las superficies opacas que tenga, con los muros, ¿sí? Si tengo solamente todo vidrio, y ahí obviamente no voy a poder trabajar con panel porque yo necesito una superficie mínima de panel para soportar cargas. Probablemente trabaje con un perfil metálico, con algo mucho más liviano, más sutil, ¿no? A la vista. Ahora, si yo tengo, supongamos, una casa de 2 plantas, y en la planta baja tengo toda una superficie vidriada y en la planta alta no, bueno, esa pared que es de doble altura lo trabajo como una pared de hormigón con huecos, con lo cual probablemente tenga que colocar algún tipo de refuerzo, pero lo puede hacer. Todo depende, lo mismo me pasa si tengo que hacer una viga, ¿no es cierto? Si en construcción tradicional voy a tener toda una superficie vidriada, bueno, según el largo que tenga ese aventanamiento, voy a tener una altura mínima que respetar, ¿no? Con el panel pasa algo similar. Pero la ventaja del panel es que yo puedo empezar a considerar la casa cuando la analizo estructuralmente en 3D. ¿Vieron cómo se veía la foto de la que parecía una maqueta, digamos, en la casa, como todas las paredcitas? Bueno, eso es porque todas las paredes empiezan a trabajar en conjunto. Entonces, cuando tengo 2 plantas, muchas veces la planta alta puede estar funcionando como una viga de gran altura invertida que me va a estar tomando esfuerzos de la planta baja. Pero, en definitiva, hay que analizar cada proyecto en particular, ¿no? Bueno, hay dos personas que preguntan lo mismo. ¿Qué resistencia tiene frente a los sismos? Y la otra persona, ¿está permitido este También. sistema de zona sísmica? Sí, sí, nosotros tenemos el CAS, que es el Certificado de Aptitud Sismo Resistente, eso lo otorga el IMPRES de San Juan, con lo cual, y está aprobado para todas las zonas, hasta zona sísmica nivel 4, digamos, que es la más exigente, con lo cual lo trabajamos muchísimo en la zona de Cuyo, en todo lo que es Mendoza, San Juan, justamente por esto, porque el sistema está aprobado. Por esto que veíamos antes en las fotos, que cuando yo armo la vivienda con los paneles y le proyecto el concreto, todo forma una caja, una estructura monolítica que hace que trabaje muy bien a los esfuerzos horizontales que generan los sismos, ¿no? Porque básicamente el sismo lo que hace es mover el piso de costado, entonces va a trabajar muchísimo mejor una pared completa que si tengo un pórtico, ¿no es cierto? Sí, tenemos aprobaciones municipales también en Mendoza, y el sistema va muy bien para zona sísmica y está aprobado. Perfecto. Estoy interesado en construir con este sistema sobre una construcción de bloques. ¿Tengo alguna limitación? No, lo que hay que ver es, depende qué es lo que se va a hacer arriba, quizás te conviene arrancar con alguna viga de encadenado como para unificar alturas y espesores, y esa viga, sobre eso ya, como veíamos antes en la platea, empezar a colocar los pelos para hacer la planta alta. Pero se puede, se han hecho muchas veces ampliaciones, sí, no ningún problema. ¿Cómo y dónde puedo solicitar el material? Esto también está... Nos escriben, bueno, ahí estaba mi mail, ahora se los pongo en el chat, y si no, en la página nuestra entran a concrejao.com, ahí en el info directamente nos mandan la consulta, y sin ningún problema les contestamos, y a veces podemos armar algún cómputo, cotizaciones, o lo derivamos a algún distribuidor, según la zona. ¿Sí? Bien. Por el momento no hay más en el chat preguntas. No sé si alguien quiere Bien. abrir el micrófono. Ah, acá hay una, mira, Nuria dice, ¿se puede utilizar para construcción de piscinas? Sí, se puede. Se puede. De hecho, hay muchas piletas hechas sobre todo si la pileta después se va a climatizar, ¿no es cierto? Porque ya estás aislando térmicamente. Sí, en definitiva se hace igual que una habitación, digamos, nada más que está enterrada, ¿no? Básicamente sería como la diferencia. Voy a tener la base con la platea, y sobre eso voy a trabajar los paneles en los muros, que a la diferencia que al estar enterrada digamos, al hacer el pozo,
voy a colocar el panel y entre la tierra y el panel, digamos, voy a llenar con hormigón y del lado dentro de la pileta lo voy a proyectar, ¿no es cierto? Pero sí, se usa bastante para piletas, sin ningún problema. El panel es un elemento constructivo, es decir, con el panel después uno puede resolver lo que quiera. En general se apunta más a lo que es viviendas, pero se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Bien, no sé, Alejo, ¿vos querés preguntar algo? Veo ahí la manito. Levantó la mano, Alejo. ¿Dónde está? Abrís el micrófono y podés preguntar. No sé. Qué vergüenza. Parece. Bueno, si no hay más consultas. Víctor ahí está levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, yo había realizado la consulta sobre si se podía realizar una construcción sobre, o sea, levantar una casa con los paneles. Hay un micrófono abierto que está Sí, que se está... Sí. Si pueden cerrarlo y después lo volvemos a abrir, si hay consulta. Gracias. Sí, Víctor, continúa con los... Sí, te perdimos la última parte. Sí, había consultado sobre construir sobre una construcción ya de bloque. Yo estoy asesorándome por el tema, yo soy gasista matriculado y estoy básicamente interesado también en empezar a desarrollar este sistema de construcción acá en la ciudad, en Bahía Blanca. Bahía Blanca. Básicamente he visto varias construcciones, he visto cómo llevaron adelante un barrio completo y estoy analizando la situación de hacer como una losa entre pisos, sin llegar a tocar, porque ya tiene como un cielo raso la propiedad abajo y para no llegar a tocarlo. Eso se puede llegar a tirar lo que son las vigas, los perfiles C, digamos, de galvanizado, hacer como una... A ver, no, el concrejado no es un sistema cerrado. ¿Qué significa eso? Que vos podés combinarlo. Podés decir, bueno, en la ampliación le hago los muros con paneles y el entrepiso lo hago con perfilería metálica en seco, no sé, con alguna fenólico de madera, o placa cementicia, o vigueta isobloc, lo que te sea más cómodo. También lo podés resolver con el panel. Quizás con el panel es un poquito más complejo porque vos tenés que proyectar concreto desde abajo y si tenés una construcción existente, por ahí se te complica. Claro, se complica. Sería pero podés combinarlo. Más práctico sería usar las viguetas, digamos, yo creo que sí. Las galvanizadas, tirar los ladrillos de arriba. A ver, sí, en realidad la vigueta de premoldeada, digamos, es con el ladrillo tipo isobloc, el ladrillo sapo, eso es como lo más, porque ahí arriba le cargas capa de compresión, con eso sería como lo más práctico. Si no, lo podés hacer en seco con perfilería metálica, como decís, pero ahí ya vas con estructura metálica, madera, digamos, es todo en seco, ¿no? más presión steel frame, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, ningún problema, tenés que ver lo que te resulte mejor en tiempo y en costos. Fantástico. Yo después puedo, al correo, te puedo enviar un PDF con el modelo y ver algún tipo de asesoramiento. Sí, sería sin ningún problema. De mi parte. Ningún problema, Víctor. Me avisás y lo vemos para no dejar a la otra gente. Fantástico, muchas gracias. Bueno, le damos la posibilidad, Alejo, abrí ahora el micrófono y preguntar lo que quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Hola. ¿Qué soporte tiene más la losa? Supongamos de qué distancia puedo tener un tabique y el otro para el apoyo. Sí. Bueno, esa es una pregunta que me hacen siempre, Alejo. En realidad no es tan lineal. Es decir, vos con el panel podés resolver la losa sin ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Podés cerrar el micrófono ahora para escuchar mejor a Gustavo? Gracias. Ahí está. Gracias, Alejo. No es que hay una limitación por ser con paneles, ¿sí? Hay una limitación que tiene que ver con las losas en sí mismo. Cuando vos trabajás con losas livianas, como estamos hablando,
En general, superado los 5 metros, vos empezás a tener algún tipo de vibración cuando se camina esa losa, que es un poco molesto a la percepción, ¿no es cierto? Entonces, en general, te diría, más de 5 metros se han hecho losas más grandes, pero ya ahí empezás a colocar algún tipo de refuerzo, o podés generar una viga con el mismo panel, que le vas a colocar estribos y toda la armadura que sea necesaria, pero que la armás sobre el mismo panel de manera más simple, y eso te permite achicar las luces, ¿sí? Esto, en general, superficies normales o largos normales de 3, 4, 5 metros se puede hacer sin ningún problema. Superado eso, en general ya ahí conviene tener alguna verificación estructural donde podés tener algún refuerzo o alguna viga, ¿no es cierto? Bien. Acá Cecilia dice recomendaciones sobre cómo asegurar los paneles durante la construcción ante inclemencias climáticas, por ejemplo, el viento sonda. Sí, bueno, con el viento sonda está complicado con el viento sonda. Una vez llegué a Mendoza justo que estaba el viento sonda, así que me acuerdo perfecto. Bueno, hay que tener cuidado, es decir, los paneles obviamente que son livianos, son superficies grandes. En general lo que se hace es, cuando llegan a la obra, se atan con alambres, con estacas en el piso para asegurar que esté en posición, y cuando empiezo a hacer el montaje, es muy importante que estén bien apuntalados, ¿sí? Con todas las mallas accesorias, o sea, todas las que son las mallas angulares que coloco en las esquinas, todo lo que me vaya relacionando. No es lo mismo si tengo una pared larga sin ninguna pared transversal, o tengo algunas que van cruzando, todo eso le va a dar más resistencia, ¿sí? Es importante que si yo agarro los paneles y lo muevo así con la mano, se tiene que mantener firme, no se tiene que mover, eso quiere decir que está todo bien apuntalado y bien atado. Y después puede variar según la sonda, según la zona, como en este caso, la cantidad de reglas, ¿no? Acá en Buenos Aires, en general, como no hay vientos fuertes, se suele colocar una regla sola en la parte media superior de la pared, y con eso es suficiente. En zonas de viento se suelen colocar 2 o 3 reglas, incluso, para asegurar eso, para mantenerlo en posición, ¿no? Bueno, Nuria pregunta si se puede construir en etapas. Sí, ningún problema. Sí, en realidad va a depender de cómo avance y dejar previsto la obra para eso, ¿no? Es decir, si yo voy a colocar una planta alta a futuro, o puedo dejar una parte del panel sin revocar para que después pueda tomar, o la termino revocada y el día de mañana, cuando voy a colocar el panel siguiente, pico un poco la parte de abajo para poder tomar la malla y continuar una con la otra. Lo mismo hacia el costado. Pero sí, ningún problema. Esto es igual que cualquier construcción. Sí. Bueno, Nuria, justamente un poco enganchado a la pregunta que hizo de etapas. En una casa de 2 plantas, ¿se arma todo con los paneles en los 2 niveles y se realiza el revoque en una sola etapa final? No, en general se va trabajando por plantas. Es decir, cuando vos como tenés una casa de 2 plantas, se suele hacer una primera, o mejor dicho, la planta baja, se revoca, se arma la losa, se revoca, se hormigona, con lo cual ya tengo resistencia en ese entrepiso, y de ahí sigo trabajando en ese entrepiso con la planta alta, ¿sí? Porque puedo armar, la paralización puedo hacerla de los 2 pisos, pero en realidad voy a tener que apuntalar muy bien toda esa casa sin que nada todavía tome resistencia. Entonces conviene como ir diciendo por etapas. Lo mismo si tengo paredes altas, no conviene trabajar un panel de 6 metros de largo, conviene trabajar 2 paneles de 3. Hago primero uno, lo revoco y después sigo arriba con el siguiente. Pero eso es más constructivo en el sentido de que lo que sea más cómodo, digamos, ¿no? Acá Diego pregunta si tienen paneles curvos. No, no tenemos. Sí, el mismo panel, como les mostraba algunas fotos, se puede curvar, ¿sí? Directamente ahí conviene trabajar con paneles un poco más finos, y a veces se cortan algunos alambres transversales para que se pueda girar mejor, o si es una curvatura suave, con algunos tensores se puede ir girando hasta que se revoca, o también se puede hacer facetado, o sea, ir cortando paneles en forma facetada para dar la forma. Depende el radio de esa curvatura. ¿Sí? ¿Qué vinculación hay entre la malla de armadura inferior y la capa de comprensión en las losas?
A ver, yo trabajo, por empezar tengo la malla del panel, que es la misma malla que viene de arriba a abajo unida con conectores. En general, del lado inferior suelo tener una malla adicional, ¿sí? Que se llama malla entera, que es la malla 120 por 240, que lo que hago es duplicar la cuantía para absorber mejor los esfuerzos de tracción, o sea, para que la losa no flexe, y eso va todo proyectado. Esas mismas mallas las voy a relacionar con las mallas angulares para que voy a encontrar con los muros, ¿no es cierto? Y en realidad, acá me dice la capa, la armadura inferior con la capa de compresión, las mallas del panel, que voy a tener una arriba y una abajo, están unidas con conectores, ¿no? Esos dos conectores son los que van a relacionar esas dos capas. El poliestireno obviamente funciona como encofrado perdido, digamos, no soporta cargas, pero me da la posibilidad de poder volcar el hormigón hasta que frague, ¿no es cierto? Bueno, el resto es todo agradecimientos por la charla, por la claridad que te expresaste, y si no hay más consultas acá, te pueden escribir al mail que ya dejaste y hacer Sí. directamente a vos las preguntas, las consultas y todas las dudas que tengan. Y bueno, esperando que puedan resolver todos los casos y utilizar este sistema que cada vez se va imponiendo más, por lo que es en sí, ¿no? Es bárbaro, es limpio, es rápido. Sí. Bueno, Alicia, ahí preguntaban dónde se puede ver. Ustedes después la cuelgan estas charlas. ya respondí a algunos en privado y le Ah. digo públicamente. Está subida al canal de YouTube y a la web de Cavera, así Perfecto. que después Guillermo manda los links. Perfecto. Nada más que agradecerles al grupo Estisol, a vos Gustavo, y a toda la gente sobre todo estos que hicieron el aguante y estuvieron hasta último momento. Sí, muy bien. Y preguntando. Bueno, muchísimas Bien. gracias y volveremos a encontrarnos en alguna otra charla, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alicia, y gracias a Cavera. Bueno, gracias, chao. Chao, adiós.